y espero que estén descansados y no cansados de la pastora. Muchas veces cuando sale, pero me alegro verlo. Estamos viendo este libro precioso a los tesalonicenses. Y el hermano explicaba que fue por 3 semanitas estuvo Pablo predicando el Evangelio y no predicó lo que tenía que enseñar, pero increíble, y me llama la atención a mí que cuando las personas quieren aprender, hermano, y se lo proponen, lo logran. Porque el detalle es cuando uno decide aprender. El detalle es que nosotros podemos matarnos aquí todo el año, toda la vida mientras Cristo nos venga, y si usted no quiere aprender, no va a aprender. Si usted no quiere crecer, no va a crecer. Y si no crece, no puede servir. Palabra, no podemos crecer en un servicio. Muchos de nosotros estancados. Estamos estancados, como cuando un carro se queda embancado no pudo pasar y las llantas solo patinan de nosotros, embancados. Y no hemos quedado con la lechita, que es el Evangelio. Y es malo, no. Pero Dios quiere personas, hombres y mujeres, que se dediquen, que sean impactados por el Evangelio, y ese impacto que es en ellos pueda producir un servicio e impactar a otros. Pero muchos de nosotros hemos quedado patinando. Han venido conferencias, han venido fulano, mengano, sultano. Puede decir el mejor predicador de nosotros. Nadie va a aprender. El Evangelio los impactó de tal manera que dieron un cambio rotundo de 360 grados en su vida. Y mira, hermano, y uno puede decir, es que como no están sufriendo, por eso estaban sufriendo en gran manera. Los perseguían sus propios paisanos. Es como cuando los persiguen sus propias iglesias, pues. Así se siente feo cuando los persigue su propia familia. Se siente más doloroso que te persiga alguien que no te conoce. Pero en 3 semanas ellos se capacitaron y llegaron a ser ejemplo de otras personas. Y no porque estaban cómodos, sino porque estaban sufriendo, pero como que ese sufrimiento los hizo más acercarse a Cristo y impulsarlos a predicar el Evangelio a las demás personas. Vean el versículo 6. En el versículo 6, y vosotros venisteis a ser imitadores. Esta palabra, imitadores, la palabra en griego significa mimetes, que está en tiempo oristo, que esto significa que ellos tomaron una decisión en ese momento que escucharon. Entonces esta palabra, ellos vienen y escuchan el Evangelio, lo escucharon, lo analizaron, porque hay gente que nosotros vimos el Evangelio como que fuéramos máquinas aquí, pero no lo hacemos por aburrirlo, no lo hacemos para que usted diga, lo mismo predican estos hermanos, ya la rieron. Y algunos pues ya estamos ahí, no escuchan la palabra Evangelio y ¡pum!, se duermen. Pero ellos los impactó. La palabra en el tiempo ahorita significa que tomaron una decisión de una vez y para siempre. Vinieron a ser imitadores de quién. Miren, ¿de quién vinieron imitadores? Ve el versículo 6, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros. ¿De quién? Del que va al mensaje. ¿Quién era este? Vamos a ver, pusieron atención. ¿Quién era, hermano? Silvano, Timoteo y Pablo. La que no estaba en clase, ¿cómo van a aprender, hermano? Y el hermano iba despacito. Ese día el hermano no predicó rápido, iba despacio. Porque es importante entender. Entonces, eran imitadores primero de quién? De Silvano, de Timoteo, un joven que estaba peleando la batalla en Éfeso, un luchador en el espíritu, por medio de la palabra, y Pablo. Ellos llevaban el mensaje a Tesalónica. Entonces vinieron a ser, en el momento que escuchan el mensaje, se hicieron imitadores de quién? Del que va el mensaje. Y tomaron decisión en ese punto, en ese momento. Y la tomaron de una vez y para siempre. No coqueteándole al mundo atrás, no. Ellos dijeron, tomamos la decisión, vamos a ser imitadores de Pablo, de Silvano y de Timoteo.
Pero ahora Pablo añade algo importante, y no solo tenían el imitadores del evangelio, sino también del sufrimiento. Del sufrimiento. Vea cómo dice también y del Señor, y de nuestro Señor, de nosotros y del Señor Jesucristo. Y recibieron la palabra. ¿Cómo la recibieron? Con alegría. Se levantaban acá, miren, hoy va a predicar Pablo, vamos a ver qué nos trae. Vamos a ir gozosos a la iglesia. No iban a regañadientes, iban gozosos escuchando la palabra de Pablo. Se volvieron imitadores, y de una vez y para siempre. Quisiéramos que ustedes imitaran a Cristo, no a nosotros. A Él imiten, porque yo le fallo, el hermano pastor falla, Obed falla, el hermano Antonio también falla, pero ¿sabe quién no le falla? Cristo Jesús. Él jamás le va a fallar. Vuélvase imitador de Él. ¿Y en qué manera? Si está sufriendo, acuérdese que Cristo sufrió. De tal manera que cuando estaba en el Getsemaní, orando al Padre que quitara la copa que venía sobre él, los sudores ya se reventaron los vasos sanguíneos, y él, en vez de tirar sudor, tiraba sangre de la preocupación que tenía. Por eso que en Hebreo encontramos que dice que Él nos entiende en todo el sufrimiento que usted lleva. El problema es que no nos acercamos a Él. Entonces venimos a ser partícipes del sufrimiento que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Somos imitadores de Él. Pero muchos de nosotros, en las dificultades que hacemos, no andamos gozosos, andamos enojados. Y se nos nota en el rostro que estamos pasando dificultades. Pero estos hermanos tomaron la decisión y para siempre imitar a Cristo, imitar a Pablo y seguir el Evangelio y en dificultades. Vamos a Hechos 17, miren. Vamos a Hechos 17. Versículo 5 dice: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿por qué eran? Celos. Porque Pablo tenía la idea de que primero se salvara el pueblo de Dios. Entonces él, antes de predicar a los gentiles, llegaba a las sinagogas y expresaba el evangelio de Cristo, que Cristo murió en la cruz y que fue sepultado en el tercer día y que él era el único que salvaba. Pero que hacían los judíos, lo rechazaban. Pero había unos ahí celosos que tomaron consigo a algunos ociosos, hombres ociosos. Oiga, hermano, ¿quiénes son los que se levantan en la iglesia? Son personas que no hacen nada, que ni sirven, solo para estorbar. Estas personas se levantaron, hombres ociosos, malos, y se juntaron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de ¿quién? Jackson. No encontraron a Pablo, pero nos llevamos a este para que se atemorice la iglesia y dejen de predicar. Dijeron, ya con esto los que en adolescencia tienen, ya no van a buscar a predicar el evangelio, pero se equivocaron. No entiendo, hermano, cuánto impactó en estas personas. No lo comprendo ni lo logro razonar humanamente, que aún metiendo preso a Jackson, metiendo preso a muchos tesalonicenses, ellos continuaron predicando el evangelio. No lo entiendo. Esto le podemos llamar su primer amor. Mire, cuando uno está enamorado, mi hermano, yo le digo que puede ser las 12 de la noche y la vieja le habla y va uno. Se salta cercos, se va por lo oscuro y ahí va uno atrás de esa vieja hijo del hombre. Y le llaman los padres, pues no vaya, que la mujer no sirve. No importa, yo le lavo los calzones y no los lave lavar ella. Y si no me cocinar, yo cocino. Porque el hombre está enamorado. Porque estos estaban enamorados de Cristo de tal manera que no les importaba que los persiguieran. Ya quisiéramos que ustedes fueran así. Que no importaran lo que estén pasando, pero servirle a Dios. Porque realmente uno dice, pero es que no le puedo servir a ellos. Es que no nos sirve a nosotros. A quien verdaderamente le está sirviendo es al Rey de Reyes y Señor de Señores. A quien le debe usted la vida eterna. Y ustedes estaban siendo tribulados. Pero
recibieron el evangelio y no los temorizaron, hermano. No eran cobardes. ¿Usted cree que nosotros anduvieran siguiendo a los cristianos fuéramos a evangelizar? Si somos cobardes porque en pandemia nunca nos congregamos. ¿Sí? ¿Usted cree que estos hubieran dejado de congregarse en pandemia? Allá abajo había unos hermanitos, alabaré, nunca usaron mascarilla y cantando, y ni uno de ellos se murió, ni se enfermaron. Todos alabando a Dios ahí abajo, todos los días hacían culto, más hacían. Y una vez los sacó la patrulla, no dieron cuenta de estar en la pista, y los sacaron. Y le dijeron, pues no deben de estar predicando, no deben estar reunidos más de no sé cuánto, les dijo, y ahorita estamos en la cúpula de la pandemia, ustedes sálganse aquí. Y aquel hermano siente ahí, estaba cantando. ¿Se enfermaron? No, eran igual que los tesalonicenses. ¿Los atemorizaron? No, no se atemorice, que si morimos en el acto, nos vamos para la presencia de Dios. ¿Cierto? Y en las redes sociales ponían, hay que ser prudentes. Ahí se usaba en la Biblia los mundanos. Y ponían la prudencia, hermano. Él salió del mal y se aparta. ¿Por qué no lo ponían antes? Pues? Entonces esta gente estaba bajo tribulación. Vamos a Tesalonicenses. Vean el capítulo 2. En el capítulo 2 de Tesalonicenses, ahí mismo, versículo 4 y 5, ¿cómo dice? ¿Alguien me ayuda a leer? En el capítulo 2 de Tesalonicenses. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos conociese el Evangelio, así hablamos no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Entonces nosotros fuimos hablando, no pusimos nada en nuestro corazón y ellos lo reciben y lo abrazan y lo hacen suyo, propio, y toman una decisión. ¿Y qué decisión toman? Predicar el evangelio. Ahora, ¿y qué trae el evangelio en nuestra vida? Gozo, gozo. Hermanos, y cuando uno está en el mundo perdido, borracho, ¿qué hace Dios? ¿En qué se involucraron ustedes? Pero en mi vida, yo pensaba que tomar era que yo me iba a disfrutar, ir a una discoteca, agarrar a otra mujer y otra. Pensaba que esa era diversión y que me iba a quitar y me iba a traer paz y gozo. Pero no, más me llenaba de tristeza. Más. Pero cuando ellos escuchan que hubo alguien que murió en la cruz y que los ama ciertamente y que los perdona aún siendo, no importa tan pecador que sea, ellos lo abrazan con gozo, con alegría. Miren con el versículo 6 de ahí del primer capítulo, y dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, o sea, en medio de gran dificultades, de gran aflicción. Esta palabra aflicción lleva como la idea cuando meten las uvas a que se fermenten. Llega un punto de tiempo que dentro del cilindro ahí explota de tanta presión que hay y se hace el vino. Pues ellos tenían una presión tanto por su gente que lo estaban persiguiendo, pero cuando ganaron el evangelio lo ganaron con gozo, con alegría. Y esta palabra gozo significa con regocijo, con deleite. Así van a los creyentes, con deleite, alegres. ¿Por qué? Porque alguien te salvó no mereciéndolo en la cruz de Calvario. Pero veo unos aquí que como que fueran guardias. Es cantar con alegría. Entonces dice, lo recibieron con gozo, versículo 7. Y aquí viene el impacto que ellos tuvieron como creyentes. ¿Qué ese impacto queremos nosotros que ustedes lo tengan? Pero ¿a quién ha impactado usted, hermano? ¿A quién ha impactado usted? Fuera de eso, más bien damos de secciones, ¿no? Y aquí entra aquí entra cuando empiezan a criticar al creyente. Y no nos gusta. Cuando escuchamos murmuras de nosotros. No nos gusta. Y si es verdad, ¿para qué se enoja?
Si es verdad que usted ha hecho cosas malas y yo he hecho cosas malas, ¿para qué me enojo? No debe dar vergüenza. ¿Cierto? Yo cuando dicen el cielo con el animal aquí, me quedo callado. No digo nada. Pero le pido a Dios cada día que me cambie. Le pido a Dios que me dé la fuerza de poder renunciar a lo que estoy cometiendo mal. Pero vean cómo dice, vinieron a hacer ¿qué? Versículo 7. Y les dice Pablo, porque de tal manera que habéis sido ejemplo de todo Macedonia y de Acaya, los que han creído. Ahora veamos la palabra ejemplo significa modelo a seguir. Es la palabra tupos, modelo a seguir. Tenemos siendo modelos a seguir de nuestros familiares. ¿Será que somos tupos de los que viven alrededor de nosotros, de nuestros trabajadores? ¿Ve por qué razón la gente no busca a Cristo? Es por nuestro comportamiento. Porque tupus es un modelo a seguir que ellos, después de que reciben el Evangelio, tienen un impacto en su vida y ahora salen a predicar a ambos lados. No se quedan encerrados en 4 paredes. No se quedan con, ya soy cristiano, ya soy salvo. No, empiezan a hablar. Aquello que le brotaba como que les quemaba dentro de su vientre para poder decir, predico el Evangelio, y le decían el Evangelio a todo el mundo. Cuando ven el trabajo los de Macedonia, ven como un modelo a seguir a los de Tesalonicenses. Era una iglesia trabajadora y nueva. Esto es impresionante. Una iglesia trabajadora y reciente. No se habla así de Jerusalén, ¿va? La iglesia nueva, la iglesia que se comenzó en Jerusalén, no se habla. Pero esta iglesia de Tesalónica empieza a divulgar el Evangelio de tal manera que lo mete hasta los más últimos rincones de Macedonia, Acaya, y vienen a ser ejemplo de los creyentes que estaban ahí. Entonces, ¿qué me lleva a la idea a mí? Yo puedo impactar a las personas para lo bueno o puedo impactar a las personas para lo malo. Si esta iglesia Chapeltique impactara y fuera trabajadora y empezáramos a trabajar todos unánimes, porque el detalle es que nosotros ahorita como iglesia solo trabajan las comisiones que el hermano delega y los demás se quedan estancados. Y no es que no tengan palabra de Dios. Entonces, ¿cómo van a haber un modelo a seguir en nuestra vida cuando ni siquiera le hemos predicado a nuestros familiares? A los jóvenes son modelos a seguir en la universidad, o estás aceptando todavía que el chango es tu papá, que el mono es nuestro abuelo. Pero ellos no se quedaron calmados y empiezan a ver el ejemplo. Notemos una cadena que va aquí. Ellos son ejemplos, ven el ejemplo de Pablo, lo siguen a Pablo, luego siguen a Cristo y luego predican en Macedonia, y luego de Macedonia ven el ejemplo en ellos, y los de Macedonia están siguiendo el ejemplo que trabajaban, cómo trabajaban ellos, y que aún en las dificultades ellos predicaban el Evangelio. No les importaba. Ahora, estaremos siendo nosotros modelos a seguir aquí en Chapeltique. Y seguía preguntando como iglesia. Porque la iglesia no es el pastor ni lo que predicamos, somos todos los miembros. Desde el que abre la puerta, desde el oyente, desde el que cuida niños, desde el niño que está en la escuela. No que en la escuela pregunta, ¿quién va a ser candidato de septiembre? Yo, dije el creyente, yo le compro el vestido. No, si lo va a arreglar, no, yo lo compro. Y anda la vieja el 15 de septiembre secándole las gotas. ¿Qué impacto puede dar? Hacen un cumpleaños, primero la banda. ¿Qué impacto podemos dar como iglesia? En el trabajo soja,
una persona, un ogro, enojado, nunca ríes. ¿Qué modelo a seguir podemos ser? Cuando te piden un favor, te niegas. ¿Qué modelo a seguir podemos ser? Regálame una tortilla, anda a trabajar, bolo chuco. Quítate de aquí, mucho jeder. Hay que ir a hacerle el agujero a los hermanos que murieron. Nadie va. ¿Cómo puede decir que la iglesia de Paúl de Chapeltique es trabajadora como Tesalónica? Necesitamos impactar a las personas con nuestro trabajo, con nuestra unidad, con nuestro amor, con nuestro carisma, con nuestra unión como creyentes. Si nosotros nos amamos y suplimos las necesidades de los hermanos necesitados, entonces va a ir la gente afuera. Esta iglesia es unida y quiero ir a ver qué uno está ahí. Una iglesia que trabaja, una iglesia unida, una iglesia que se aman, no se critican entre hermanos, no buscan el querer interés de los demás hermanos, sino que están trabajando para Cristo. Entonces son un modelo a seguir. Vamos a ir donde ellos. Pero no tenemos la característica y solo salimos a las comisiones. ¿Cómo la gente va a ver que nosotros tenemos ganas de servirle a Cristo? Entonces no ha impactado el Evangelio en nosotros. Si usted no sirve al Señor y no tiene no sirve en ninguna área aquí de la iglesia, quizás no le ha impactado Cristo el Evangelio. Porque nomás, estos escucharon nomás el Evangelio y vinieron a ser modelo. Ahora, hermano, pero no se enoje cuando lo critican, si es verdad. Quédese callado, mejor. Y si es mentira, bueno, Dios dará la salida. Y va a decir Dios, bueno, a mí estaban juzgando amigos, pero aquí les voy a dar la victoria. Pero si somos un modelo a seguir, como los de Tesalónica. ¿Y qué es lo que han hecho? Versículo 8. Versículo 8. Porque partiendo de dónde? De vosotros. ¿De dónde partió? De Tesalónica. De ahí. Partiendo de vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todos lugares, y vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Iban adelante de los apóstoles, adelante Timoteo, adelante Silvano. Bueno, que diga el hermano pastor, yo no tengo ni idea de hablar porque estos hermanos a cualquiera le explican el Evangelio, con que no han ganado el que en Estados Unidos, porque como le trae cositas no le puede explicar a Cristo. Me pierdo la ayuda, hermano, si le hablo pierdo la ayuda. ¿Y sabe qué significa la palabra divulgar? Sonar como una trompeta o como un trueno. ¿Y dónde sonaba la trompeta? Cuando iban a la guerra. La trompeta la sonaban y sonaba en todas partes. Se escuchaba. Era como una alarma. Andaban divulgando el Evangelio por todos lados. Y con 3 semanas de enseñanza. ¿A cuánto le ha dado usted? Ya su papá es salvo. Su pareja es salva. ¿Y por qué mi pareja no es salva, hermano? Pues usted sabrá por qué. Hasta que usted cambie su forma de actuar, su forma de ser con su pareja bajo a Cristo. Mientras tanto, no. Pero que yo es que no existe pero. Tiene que ser un modelo. Desde Tesalónica, ¿hasta dónde? Hasta los rincones de la tierra. Hermano, pero fíjate que yo no puedo, no tengo tiempo de ir a evangelizar. Pues ocupamos tu carro. ¿Dónde está tu carro? No que lo regales, sino que lo prestes. No, pues aquí están 20 pesos, hermano, pasaje tratado. ¿Cuántos le han acercado? No, hermano, es que yo estar intercediendo por usted, se queda aquí en el templo intercediendo, no en la casa porque ya va a estar con el teléfono, en la hamaca.
y con un cafecito y una zanahoria y en el teléfono aquí. Entonces la iglesia debe ser unida y empezar a trabajar juntos. Porque estos llevaron la palabra del Señor y la divulgaron en todas partes. No se quedaron en cuatro paredes. No se quedaron en cuatro paredes. Y déjenme decirle que no solo la iglesia de Maús, ¿sí? Todas las iglesias. Todas. Váyase a caminar usted por este lado aquí en los días de semana, está vacía la congregación. Váyase por este lado, allá por las 8 y 9, está vacía la congregación. Pero necesitamos empezar a dar ese impacto que hubo en el pasado en nosotros, que es el Evangelio. Porque si no estamos trabajando para el Señor, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hace usted y yo, ¿quién lo va a hacer? Entonces divulgaron la palabra en toda Macedonia, Acaya, y les dice esta expresión Pablo: vuestra fe en Dios se ha extendido, salió de las cuatro paredes. Esa palabra extender significa salir afuera. Entonces no se quedaron solo aquí escuchando el Evangelio. ¡Ah, qué bonito el Evangelio! Y esto pasó con los pastores que escucharon el mensaje de David Roxen y se quedaron en cuatro paredes y no salieron allá. Y eran más de 100 pastores, más de 50 cuando yo estudié, y ninguno de ellos predica el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen miedo que los echen de su ¿cómo le llaman esto? De mi cubierta o cobertura le llaman. ¿Qué me importa tu cobertura? Yo soy tu cobertura de la iglesia tal. Mi cobertura es ¿qué me importa tu cobertura? Estoy cubierto por la sangre de Cristo y voy a predicar el Evangelio donde yo quiera que vaya. Y estos se quedaron estancados de tal manera que David se decepcionó. Ninguno siguió. Y los que se quedaron con el Evangelio ya no lo predican. Los que tuvieron que se graduaron. ¿Por qué? Porque ¿será que el Evangelio no impactó en su vida? Porque cuando impacta el Evangelio tienes comezón de querer hablarlo. Te da desesperación por quedarte en casa y decir: quiero ir a predicar, quiero predicar el Evangelio, que todo el mundo te conozca. Pero se estanca la gente porque se les olvida que el Evangelio es una explosión en nuestra vida. ¿Y cómo no, hermano? Si éramos esclavos antes, esclavos del pecado, esclavos de todo el mundo, esclavos de la gente, hacíamos lo que la gente hacía. Y estos tesalónicos eran los mismos también. Pero ¿sabe qué? Cuando vino Cristo y les alumbra el Evangelio, empiezan a resplandecer en todos lugares. Empecemos antes de que venga Cristo, porque la venida de Cristo está pronta. Y esperemos que nos encuentre trabajando. Pero entonces se extendieron de tal manera la fe, la doctrina que les predica Pablo, no se quedó en el pueblo de Tesalónica, sino salieron. Y algunos dicen que fue porque Tesalónica era un puerto y llegaba mucha gente de otros lados a comprar. Era una ciudad de negocio. Pero sea como sea, hermano, sea como sea, pero impactaron en la gente y fueron ejemplo. Aún teniendo dificultades, predicaban el Evangelio de Cristo. Y mire, hermano, y es vergonzoso que algunos de nosotros nos dan el horario. Bueno, les voy a mostrar con evidencia. Nos dan este papelito, miren. No sé cuánto gasta el hermano mensual. Este papelito nos lo dan. Ahí está la fecha, la hora, el día que usted va a servir. Y no vienen. Y no vienen. ¿Cree que les ha impactado el Evangelio de Cristo? No. No vienen a servir. Y ni avisan. Mi hermano, que no voy a poder ir, cree que me cubre. No avisan. Les importa poco. No les interesa. ¿Sabe por qué no les interesa? Porque quizás no ha impactado el Evangelio de Cristo. Porque cuando yo escuché este mensaje,
Llega una persona, casi a nadie le cuento esto, pero yo me deprimí cuando mi papá murió. Yo era así, muy con mi papá. Si él iba a ver el ganado en caballo, ahí iba yo a Lanca. Si iba en el carro, ahí iba la persona. Y cuando mi papá muere, yo me deprimí, me fui para Estados Unidos y no le di sentido a la vida. Me quise refugiar en el alcohol, no pude. Me quise refugiar en la discoteca, me sentía más arruinado todavía. Me quise refugiar con los amigos, haciendo carnes asadas y tomando y todas las cosas ahí, compartiendo. Y me sentí, había algo dentro de mí que estaba vacío. Pero el Señor dijo, bueno, si lo dejo a este en Estados Unidos, nunca se va a convertir, pues me lo llevo para Canadá. Y de un día para otro yo arranco y me voy para Canadá. Allá me convertí en Cristo. Después de un año de escuchar. Oiga, un año. Porque uno creía en los modelos que había visto antes. Ahora me toca a mí. Hay gente que no cree en mi modelo. Y yo no creía en los modelos que yo miraba. Pero cuando yo vengo a Cristo, hermano, y escucho que había alguien que me amaba y que ese amor fue morir en la cruz, a mí me impactó. Y empecé a leer la Biblia como loco. Y empecé a buscar, a servir al Señor como pude. No me importaba lo material. Y no me interesa. Yo montaba hasta 10 hermanos para llevarlos de Brampton a Toronto. Todos los días, no me importaba, y estaba nevando. Si ese carro lo ensuciaba o no lo ensuciaba, yo vivía feliz porque yo llevaba a gente a escuchar la palabra de Dios, que se salvaran como yo mismo. Me impactó. De tal manera que yo deseaba, bueno, cuando yo venía para El Salvador, yo venía alegre, porque yo voy a predicar el evangelio a todo el mundo. Yo no venía amargado. Voy a predicar el evangelio a todo el mundo porque necesitan escuchar de Cristo. Porque yo quería que todo el mundo se sintiera como yo, no con ese vacío que tiene uno en la vida. Lo mismo le pasó a los de Tesalónica y empezaron a servir en lo que les pidieron. Y empezaron a salir de su confort. Porque cuando salimos a evangelizar a otro lado, salimos de nuestro confort a predicar el evangelio. ¿De quién no quisiera estar a las 4 de la tarde con un café, con cremora y un buen pan? No, que andamos en la calle predicando el evangelio, los de la comisión. Después que la señora que se trae unos frijoles refritos con un huevo bien estrelladito, una salsa de tomate, ¿va? Unas tortillas que truenen cualquiera, pero andamos en la calle predicando. Tenemos que salir de nuestro confort. Y este era un ejemplo. Se extendieron hasta más largo de aquí. No sé si Dios nos va a dar la oportunidad como iglesia de extenderlos a lo largo de aquí. Sería bueno llevar este evangelio a otras naciones, a otros pueblos, a otras ciudades, pero necesitamos que toda la iglesia esté unida, todos en un mismo sentir, porque si unos jalan para acá y otros para acá, no se hace nada. Entonces estaba, versículo 8 dice, de modo que no tenemos necesidad, de Pablo, de tal manera que nosotros llegamos a un pueblo, ya está evangelizado. Nosotros llegamos a otro pueblo, ya lo tienen lleno del evangelio. No necesitamos nosotros hablar ya, porque los de Tesalónica se metieron a todas partes del mundo a predicar el evangelio, a predicar como que eran unas trompetas, como que eran truenos, predicando el evangelio, que todo el mundo lo escuchara. Qué bonito se sentir. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren ser modelos en la iglesia de iglesia Chapeltique de Emaús? ¿Cuántos quieren serlo? Empieza con tu esposo, empieza con tu esposa a ser modelos. Si no es salva, pues gánalo con tu ejemplo. Que digan realmente la palabra de Cristo transforma a las personas y pueden perdonar, pueden disculpar a las personas, pueden cambiar nuestra forma de ser, pueden cambiar la amargura, pueden cambiar la codicia, pueden cambiar de robo, pueden cambiar hasta la prostituta, pueden cambiar cualquier persona, porque impacta como la palabra dinámica, explota en nuestra vida y nos salva y nos llena de gozo. Pero necesitamos ser ejemplo. Mientras no seamos ejemplo en Chapeltique,
no vamos a ganar. Y no estoy diciendo ejemplo de nuestra conducta, sino del trabajo. Porque cuando la gente trabaja, se olvida del pecado. No hay tiempo para nada. Que no nos vean como un ejemplo malo a los demás. Que no vean un ejemplo malo a seguir en nosotros, sino un ejemplo bueno. Un ejemplo que la gente diga, yo quiero ir a Cristo. Yo quiero. Yo cada día le digo al Señor, cámbiame. Yo no sé usted, hermano, porque no tengo fuerza. No hay fuerza en vez de uno para cambiarlo. Señor, yo le digo, cada día que yo pueda sentir ese deseo de servirte más, de enamorarme de ti y servir, no importa a quien sea, que cuando yo veo una necesidad pueda suplirla, empezar con mi familia, después con los vecinos, porque Pablo dijo bien en algo importante, ayuden a todos, digo, pero más a la familia de Dios. Entonces empecemos con nosotros. Hermano, ocupo un carro. Yo voy, hermano, aquí está. Busque el chofer, aquí está mi carro. Hermano, ocupamos una enfermera. La enfermera de aquí, aquí estamos, hermano. Yo voy y sano al hermano, yo lo cubro, lo limpio, hago lo que tengo que hacer. Aquí no gaste, hermano. Hermano, necesito por un día. Aquí está, hermano. Está enfermo, usted, vamos a suplir la necesidad. Y vamos a hacer un modelo así. Porque realmente hasta los mundanos lo hacen. Empieza a ir más unidad en los mundanos que en nosotros. Yo admiro ahí, en vez de en videos, veo a los mundanos compartiendo con los demás. Pero necesitamos tomar una decisión como creyentes. Mientras Cristo no venga, tenemos que estar trabajando y llevar este evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Que ya fuimos a esta parte, volvemos a ir. Más de alguno tiene que salvarse. Entonces el versículo 8 dice, ya no hay necesidad de que yo hable. Versículo 9, porque ellos mismos, miren cómo cuentan, hablarán de nosotros así, hermano. Los de Acaya, los de Macedonia hablando, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nosotros lo recibiste. O sea, ellos cuentan de la manera como recibieron a Pablo y a Silas en tribulación. Pero vea cómo dice, ¿y cómo nos convertiste? Lea conmigo, lea la escritura. ¿Y cómo nos convertiste de los ídolos al Dios vivo? O sea, que eran idólatras. Sí. Y aquí hay un problema. Cuando uno depende de una persona, de una religión que es idólatra, ya las demás que se quedaron ahí en la religión y tú cambiaste, vienen y te atacan. Ya no te dicen comadre ni compadre, ya te dicen protestante. Y a la gente no les gusta. Y se regresan. Pero mira la decisión que ellos tomaron. Toman la decisión de ser imitadores de una vez para siempre. Una decisión de servir a Dios de una sola vez para siempre. Pero también toman una decisión de convertirse. Y esta palabra de conversión significa un giro de 360 grados. Un giro a la derecha. Estaban adorando ídolos, escuchan a Pablo que Cristo es el único que salva y hacen un giro y ven al Dios Todopoderoso y se olvidan de todo lo que era ídolo, de los ídolos muertos. Una decisión de una para siempre y dejaron de coquetearle al mundo. ¿Cuántos de nosotros todavía tenemos ídolos? Hay gente que se regresa a traer el teléfono, te va para San Miguel, ya vaya por la pista, el teléfono, a la vuelta por teléfono. ¿Cuánto comprometemos a Cristo por nuestro trabajo? El trabajo puede ser un ídolo también. El dinero no es malo, hermano. Amar al dinero es lo malo. Que usted no quiere soltar 100 pesos porque me va a hacer falta, no, aquí se me descompleta el bullito que tengo de 10,000 aquí lo voy a tener, aquí mejor, aquí está. Y escucha la necesidad y se hace el sordo.
Porque usted tiene un ídolo que se llama dinero. Es un Dios. Pero el de Tesalónica quisieron un grado. Estaban viendo aquí, la gente, para acá vamos con Cristo, hoy vamos para la gloria. No importa lo que ven, estos ídolos ya no sirven. Y empiezan a divulgarlo. Y los de Macedonia empiezan a contarle a Pablo. Mira, Pablo aquí pararon los de Tesalónica y nos contaron cómo lo recibieron ustedes con gran tribulación y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Ellos dando testimonio de los de Tesalónica, los de Macedonia, contándole a Pablo. Lo dice el hermano que él es duro para cobrar, ¿va? Porque nosotros cobramos más que lo dieron para servirle al Dios vivo. Entonces esa conversión, y en otra versión dice, porque todos los que hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cuánto como ustedes dejaron de adorar a ídolos para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, que los de Macedonia le contaban a Pablo y le decían, Pablo, vení, te vamos a contar testimonio de los de Tesalónica. Esta gente fue impactada por el Evangelio. Y ahora ellos nos contaron cómo recibieron a ustedes. Y en una gran tribulación, pero recibieron la palabra y se convirtieron. Ahora, hermanos, ¿será que nosotros los convertimos o no? Porque hay hermanitos que mientras viene la feria y la fiesta, allá andan. Son los primeros que se anotan. Están convertidos. Que deme mi hija para no sé qué, ahí va. Yo sí, hermano, se la doy. Yo se la doy. Mire, que cree que puede dar a la niña para que pase a recitar a leer un versículo de la Biblia. No, ella es bien penosa. Pero allá en la escuela bien baila usted. Ahí salen bailando las hipotías. ¿Cómo dan permiso por eso? Y ahí salen de cantidad de helado dulce. Ahí vale, Dios bendiga, hermano. Venimos la carroza. ¿Será que se convirtieron, hermano? ¿Estarán convertidos? Hay muchos de nosotros que no nos hemos convertido. No nos hemos convertido. ¿Pero por qué? ¿Será que no ha impactado el Evangelio de Cristo? Y aunque se enoje la niña, usted dígale no. Y aunque brinque alto aquí, y brinque la señora, y brinque usted esté claro en lo que está sirviendo. Es que Jonás no la presta, no me importa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Punto. A mí no me interesa la demás familia, me interesa cómo yo estoy guiando a mi familia como el Señor. Y hay que brinque la señora. Que eche brinque y no me da comida, pues vamos a comprar fruta afuera. Ahí está don Pollo, no importa. Ahí vendo comida yo también, lléguense que yo le vendo. Y no le da comida a la señora. Pero no se deje tocar nuevamente a regresar a lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque realmente, hermano, muchos de nosotros volvemos atrás. Y ese es el detalle de que no servimos como debe de ser. Hay creyentes que lo mismo le da estar en una disco que estar en la iglesia. Hay creyentes que no estamos diciendo que no, ustedes no escuchan nada. Y cuando vamos en los buses escuchamos, como estamos en restaurantes también. Pero ya ir a buscarlo uno con su propia voluntad, a pagar el ticket y meterme, eso ya, usted no está convertido, mi hermano. Necesita hacer una decisión si va a seguir a Cristo o sigue el mundo. Es nuestra decisión. No, es que de vez en cuando hay que hacer, mire, los impuestos hay que meterle ahí bajo de agua para que no pagar mucho. No, mi hermano, pague lo que es. ¿Duele sacar dinero? Sí, duele. Además que el gobierno muchas veces no dice nada. Pero eso hay que pagarlo. No hay que hacer trampa. Entonces, se convirtieron de los ídolos. ¿Y para qué? Para servirle. ¿Y qué esta palabra que significa? Diáconos. O en otras palabras dice servidumbre. Sirviente. Entonces usted no se convirtió a Cristo para estar de balde, sino para servirle al Dios Todopoderoso. Y aquí en la iglesia hay mucho que servir. Puede ir con nosotros a evangelizar, puede ponerse a abrir la puerta, puede cuidar niños, si es mujer. Si le gusta predicar, pues puede venir al instituto bíblico y aquí lo formamos y lo ponemos a predicar. ¿Por qué no?
Pero tiene que ver ese deseo en usted, no en nosotros. Porque nosotros lo estamos haciendo. Y yo cuando decir, pues yo me siento bien. Cuando decirle a este hermano que cuando voy a evangelizar y una hermana me toca ir a dejarla abajo, yo voy a dejarlo con gozo. Yo no reniego. Me gusta servirle a los hermanos. Me gusta. Ahora, en lo que puedo le sirvo a los hermanos. Ahora, ¿en qué está sirviendo usted? ¿En qué le sirve? Y como que llegaríamos, hermano, a pensar y analizar nuestra vida. Empezar a servirle a Dios. Ofrendar es servirle a Dios. Orar por los demás es servirle a Dios. Congregarnos es servirle a Dios. Y hay muchas maneras de servirle a Dios. Prestar nuestro carro cuando los hermanos están necesitados. Rebajarle en un viaje a nuestros hermanos. O no cobrarle. Dios suplirá la necesidad de los demás. Dios no se queda con nada. Ahora, pero si vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Entonces, si usted está sirviéndole a Dios, déjeme decirle que va a haber una recompensa para usted. Y ahora, vamos también más allá, con la actitud con que lo hace. Porque dice, es que me pusieron el papel, voy porque ya me pusieron. No, pero usted dice, gracias a Dios me diste un día más de trabajo, más de servirle a los hermanos. Pues sirviendo a los hermanos te sirvo a ti, Señor. Con alegría, con gozo. Va a haber recompensa. Pero si usted también ha hecho lo malo, también aquí dice que va a haber recompensa. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo, cuando la iglesia sea arrancada y lleguemos al tribunal de Cristo, el juez ya no van a ser los hermanos. El juez va a ser Cristo y va a decir, bueno, Aníbal Morán pasa enfrente, va. Decime, he visto que predicaba, pero lo hacía de mala gana. Renegaba porque andaba cansado y tenía razón, trabajaba, pero ¿sabes qué? No te voy a ni quisiera una corona de vida al hambre por tu actitud en el servicio. Y va a venir otro que decía, bueno, usted nunca sirvió en la iglesia, pero cómo bailaba, miren, aquí está, ¿ven? Era como disfrutaba usted. Y cuando traía ofrenda daba el más chiquito, miren. Ahí va a salir todo, hermano. Y que se pase adelante cada uno individual, no por pareja. No colectivamente como iglesia, sino individual. ¿Cómo era su servicio? ¿Cómo era su actitud para dar al Señor? Entonces el Señor, todos vamos a recibir según lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Si era malo, entonces va a decir el Señor, no hay corona para usted. Solo va a ser salvo, se va a quedar aquí en la tierra, pero no hay recompensa. Y a todos nos gusta que nos recompensen, ¿sí o no? Porque hay gente, es que los que predican van a agarrar buenas. No, hermano, es lo mismo. Si usted abre esa puerta con amor y ve a los hermanos, bienvenido, hermano, pasa adelante a la casa del Señor. No, hombre, usted no da la recompensa. Porque hay hermanos que vienen aburridos, vienen quizás decepcionados de la vida, y usted le dice, pasa adelante con un gozo aquí, una alegría en su cara. Pasa adelante, mi hermano. Dios lo va a recompensar. Pero dice, a dar a cara, el gozo, hermano. No espera recibir recompensa, hermano. Pero estos se convirtieron de los ídolos. Nos vamos a Tesalonicenses, ya nos pidiendo la hora. Estos se convirtieron de los ídolos para servirle al Señor. ¿Cuántos sirven aquí, hermano? ¿Cuántos están sirviendo? Yo estoy sirviéndole, Señor. Y en lo que me ponga yo lo voy a servir. Si me ponen a abrir la puerta, yo la hago con gusto. Si me ponen a recoger basura, yo la recojo. ¿Por qué no la hago para el hermano pastor ni por el iglesia de Maú? Yo la hago para el Rey de Reyes y el Señor de Señores, aquel que me dio la vida eterna y me sacó. Versículo 10 para ir terminando. ¿Y por qué es que ellos servían tanto al Señor? Porque tenían una promesa viva en ellos. Esperaban de los cielos ¿a quién? Al Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús.
que nos libra de la ira. Y este es un punto, hermano. Esto debe ser un motivo para poder servir a Dios. Porque la ira venidera es para todo aquel que no ha confiado en Cristo. Algunas versiones dicen para los pecadores, para que nos libre de la ira venidera a los pecadores. Digo, todos somos pecadores, pero ¿qué pecadores? De los que no recibieron a Cristo. A estos pecadores les va a caer la ira. ¿Y dónde aparece? Capítulo 5, versículo 9 de 1 Tesalonicenses. Adelantemos un poquito, dice: porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia no pasa por la gran tribulación ni por la tribulación. Porque la ira de Dios, ¿cuándo va a ser? En la tribulación y en la gran tribulación. Dios juzgando y pagándole todas sus maldades a los pecadores que no confiaron en su Hijo, que rechazaron a su Hijo como su Salvador. Para esto es la ira de Dios. Para las naciones que no confían en Cristo. Para aquellas naciones que desprecian al Salvador que murió en la cruz por nosotros. Para eso es la ira de Dios. Y de eso nos está librando Dios. Ya nos libró del infierno eterno. Ya no vamos a ir ahí. Ahora nos va a librar de la ira venidera. ¿Y cómo? Cuando Cristo venga por su iglesia y toque esa trompeta, hermano, y suene, y los que estamos en Cristo vamos a ser arrebatados. Y nos va a librar de la ira. Mientras estemos nosotros en el cielo, aquí está pasando gran tribulación. Y nosotros ya gozando, cantando: alabaré, alabaré, santo, santo es el Señor. En el cielo. Y aquí la gente sufriendo. Familiares que le predicamos y que despreciaron a Cristo. Políticos que rechazaron a Cristo. Naciones por seguir ídolos rechazaron a Cristo. Que mataban a los misioneros porque no querían dejar a su ídolo. Ahí van a estar sufriendo. Pero nosotros estaremos en el cielo, allá dando cuenta de lo que hicimos en la tierra. Y eso lo puede alcanzar todo aquel que viene a Cristo. Si no quiere sufrir en el futuro, ve a Cristo. Cristo es la solución para el mundo eterno. Cristo es la solución para el mundo eterno. Entonces, donde esperan, tenían otra promesa, ellos esperaban a Cristo en los cielos. ¿Cuántos de ustedes lo esperan? Yo quisiera que viniera hoy, hermano. Porque la vida está poniendo más dura cada día. Más enfermedades, más dificultades, más violencia. Mejor que venga Cristo. Pero antes de que venga, prediquemos en este pueblo que aquí nos ha puesto Dios. ¿Cuántos van a salir el martes? No les veo ánimo. No están convencidos todavía. Entonces, ¿qué aprendieron los de Tesalónica? ¿Qué aprendemos de ellos? Que fueron un modelo a seguir en su trabajo y en el sufrimiento. ¿Qué imitaron ellos de Pablo? Imitaron el Evangelio, y aún estando en el sufrimiento, Pablo siempre predicaba el Evangelio. Increíble, Pablo lo apedrearon, se levantó, se sacudió: vámonos para otra ciudad. Pero los de Tesalónica eran los mismos. Vinieron a ser imitadores del sufrimiento de Cristo y de Pablo, y sobre todo de predicar el Evangelio, de su servicio. ¿Cuántos no quisiéramos nosotros ver iglesias trabajadoras que digan: hermano, ya tengo buena puerta, queremos abrir templo para que prediquen allá después de que acabe Flor de Río, hacer culto allá? Ya compré un vidrio, vale como $3, creo. No mucho, hermano. Ya compré un metro de cerámica, $9. No importa que lo pongamos parchado. ¿Sí? Ahí lo dibujan los hermanos que lo peguen. A servir para que aquel templo se abra y empecemos a predicar. No sabemos si van a mandar a Antonio, al hermano Antonio, al hermano Beth, pero alguien irá a predicar abajo. Hay necesidad en la fiesta. Hay más de 6 iglesias, pero iglesias que solo quieren a la gente aquí cargada. Y que te vaya con este evangelio a predicarles que el único que puede ser Cristo que lo salve. Esa gente de seguro, hermano, les pega una sonrisa a ver pareja. Pero si no viene el ayuno, hermano, no se condena. Hay que predicar mucho. ¿Qué aprendamos entonces? Que los impactó el evangelio de Cristo, que eso les trajo a la vida de ellos de vida de servicio. Y lo que más me encanta
Y lo que más aprendemos es que ellos salieron del confort, salieron de sus 4 paredes, a predicar por los lados, a predicar hasta los rincones más últimos de Acaya y de Macedonia. Y lo que más me impacta, que este trabajo llamó a otros a servir. Vieron el modelo de ellos. Si estos son nuevos, ¿y cómo le están sirviendo? Y nosotros que somos viejos y no les servimos. Y empezaron a servir al Señor. Hacer un servicio. Entonces, hermanos, los que predicamos aquí, en veces somos los que más trabajamos. Yo en veces estoy leyendo la Biblia a las 10, 11 de la noche, porque vengo de San Miguel a las 8, de tres compas, pero hay que servir a Dios. Gracias a Dios, todo lo que tengo es de Él. ¿Y cómo no servirle? Y me salvó de un lugar de condenación, ahora me va para un lugar de salvación, donde no ver lágrimas, donde no ver tristeza. ¿Cree que no es mi alegría servirle? Yo estoy alegre con eso. Estoy feliz, hermano, que este ser humano pecador fue salvado. Y hoy día usted puede ser salvo si no ha confiado. Si no ha confiado, que hoy día usted puede tener vida eterna en Cristo Jesús si quiere. Y lo único que debe de confiar es creer en Cristo como su Salvador, creer que Él murió por sus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando cree en eso, entonces va a ser salvo y va a tener vida eterna. ¿Y qué más aprendemos? Que tenían la esperanza de que Cristo venía por su iglesia, cosa que hoy día no se está predicando en las iglesias. Incluso los de la prosperidad se burlan de esto. Se burlan de ellos, cada año están diciendo que va a venir y hacen chistes de esto. Pero la venida del Señor es eminente. Cristo viene porque viene por su iglesia. Porque cuando venga el juicio a la tierra, la iglesia no va a estar aquí. Y nosotros vamos a volar como las águilas. Y nos vamos a ir con Él para todo el tiempo, por la eternidad. Vamos a volar. Los primeros, los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros, que si estamos vivos, esperemos que sí, para que no sufran nuestras viejas y no sufran nuestras señoras, nuestros hermanos, que no lloren por nosotros, no que nos volvemos juntos a la gloria, a la patria celestial, y estaremos con Él para siempre. Vamos a orar, hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque nos animas a servirte, Señor. Ayúdanos, Padre, a servirte cada día. Señor, sabemos de que tú has hecho todo por nosotros, Padre.